Bueno, hola a todas y a todos. Buenas tardes, noches desde Madrid y buenos días desde México y buenas lo que sea desde donde estéis. Es un placer, muchísimas gracias a Travesía 4, a Bajo el Sol y en especial a Claudia y Anza por invitarnos a formar parte de este proyecto, de vuestro espacio y también a todas las artistas que habéis hecho posible esta exposición y en especial a Sam, a Eloisa y a Pablo por estar hoy con nosotros. Os hago una breve introducción al instituto para las que no lo conozcáis. El Instituto de Estudios Postnaturales es una plataforma basada en la ciudad de Madrid, una plataforma independiente cuya labor se centra en la relación entre las prácticas artísticas contemporáneas y la revisión del concepto de la naturaleza, y nos ofrecemos como un espacio de intercambio para conectar la producción con el pensamiento crítico. Entonces, por eso es importante también tener este tipo de oportunidades para desarrollar una práctica curatorial, pensando en exposiciones que dialogan con nuestra investigación y en las que nuestras ideas se pueden de alguna manera materializar, ¿no? Entonces, la oportunidad de poner juntas algunas de las prácticas que hablan de ciertas temáticas, como las que ahora comentaremos, para nosotros ha sido un regalo. Así que muchísimas gracias otra vez a Travesía 4 y a Bajo el Sol, que es esta plataforma para la difusión y el pensamiento de encuentros y otros formatos que expanden la labor expositiva. Y creo que ahí tenemos una manera de relacionarnos con el proyecto expositivo muy parecida, ¿no? Como al final una práctica tentacular en la que no solo las obras, pero también los diálogos y las conversaciones crean una especie de constelación. Y para nosotros es muy importante, ¿no?, que habitéis este espacio, que le demos lugar, que lo comentemos, y que comportamos también el sonido y lo llenemos de vida, ¿no? La semana pasada se inauguró Ser Montaña, que es esta muestra que atraviesa tres prácticas artísticas y curatoriales para abordar las voces que adquieren los territorios frente a procesos que podríamos considerar de despojo o de ciertas violencias del extractivismo o contra procesos heredados de la colonización. Y lo que nos interesaba es cómo a través de la ficción especulativa, las comunicaciones interespecie o la escucha activa, tanto los trabajos de Naomi Ricón Gallardo como la investigación de Valeria Mata y la investigación de infrasónica que tenemos hoy con nosotros, dialogan en torno a cómo se constituyen los territorios como entidades que forman parte de ecosistemas complejos, ¿no?, con sus materias, sus seres no humanos y sus imaginarios asociados, y creando otra vez una constelación de vínculos que excede la manera en la que pensamos una montaña, ¿no?, como objeto, como imagen, como una tierra que puede ser explotada, como espacio natural que debe ser conservado. Y esto es una línea de pensamiento que le damos de Marisol de la Cadena, que es una gran amiga del instituto, y que habla siempre de cómo estas entidades necesitan una voz propia y necesitan desprenderse de un colonialismo o de un imaginario cultural en las que las situamos como alejadas de nosotros. Para ello hemos recurrido esta vez al sonido, ¿no?, que es el hilo conductor de toda la muestra, para dar voz a todos esos agentes y relacionar la ecología con lo audible, con lo oculto, con lo sensible. Y en ese sentido tenemos el placer de contar con Infrasónica, que es esta plataforma digital que explora el sonido desde perspectivas y culturas no occidentales, y como os van a contar ellos ahora en profundidad, no quiero alargarme más. Me parece un trabajo súper urgente y súper interesante, como un catalizador de vibraciones para hablar de una ecología contemporánea. Veréis cómo la plataforma incluye archivos de artistas visuales con bueno, formatos experimentales, reflexiones teóricas, y en ese sentido es un proyecto que también se alinea mucho con nuestra práctica, y es un placer poder conocer y escuchar más sobre vuestro trabajo, ya que se relaciona con temáticas que estamos ahora mismo abordando, desde el fonoceno, la idea de la ecología como una práctica, de la escucha como una práctica ecológica radical, pero también con ciertas ideas del poscolonialismo, de una especie de colonialidad desde la escucha, ¿no?, de cómo todos esos sonidos han ido cargando los territorios y cómo se pueden ir como desvelando, visibilizando ciertas capas de complejidad que hay en estos lugares. Así que muchísimas gracias, thank you so much for being with us, por estar con nosotras hoy. Le dejo la palabra a Pablo y espero que disfrutéis de este viaje sonoro. Después tendremos tiempo para preguntas y comentarios, así que os dejo con ellas.
y Carol, Claudia, gracias a Travesía 4 y al Institute for Postnatural Studies por la invitación. Es para nosotros siempre una oportunidad bonita poder trabajar juntos y un poco como repensar lo que, lo que hacemos como infrasónica y un poco como la naturaleza de la práctica, el lugar en el que estamos. Algo que nos empujó de una manera interesante cuando tuvimos estas pláticas para hacer el talk fue un poco pensar desde dónde es que estamos hablando en este momento como infrasónica y bueno, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos curaduría, hacemos investigación, pero es un poco como cruzando con prácticas artísticas. Entonces, digo eso porque al final este tipo de eventos nos permiten un poco mezclarnos y tal vez como pervertir un poco la práctica curatorial, ¿no? Entonces, gracias por la invitación, felices de estar acá. Y solo para compartirles un poco cómo vamos a estructurar esto, la idea es, voy a platicarles de una manera muy general cómo empezó este proyecto, Infrasónica, de qué va, de qué hablamos cuando hablamos de culturas sonoras no occidentales, qué es lo que entendemos como sonido, como lo audible, o lo que llamamos realismo sónico. Y luego, junto a Eloísa, pues hablar de un poco más como desde la estructura del website, cómo pensamos lo editorial en relación con la sonoridad. Y luego de eso, pues saltamos ya junto a Sam a escuchar, ¿no? A revisar algunas piezas realizadas por artistas de diferentes partes del mundo. Hicimos una selección para ustedes de piezas que creemos representan un poco el espíritu de lo que ha sido Infrasónica en los últimos 3 años y medio por ahí de práctica. Y bueno, entonces vamos a tener un tiempo ahí para la escucha y al final platicaremos un ratito, ¿no? Eh, bueno, Infrasónica nació hace 3 años aproximadamente. Nosotros los tres, Eloísa, Sam y yo, venimos de prácticas distintas, nos conocimos todos en Londres y, y bueno, desde ahí empezó el camino. Yo personalmente he estado trabajando, bueno, soy curador y me especializo un poco en prácticas de arte contemporáneo indígena. Y a partir del diálogo con Sami y con Eloísa, pensamos, y desde el interés que hemos tenido por lo sonoro, hemos pensado en cómo es que, por un lado, cuando hablamos de arte contemporáneo, de manera general, lo visual, lo aurático, lo sonoro, ha habido, como tal vez ustedes saben, una presencia, una especie de explosión muy fuerte de prácticas indígenas de diferentes partes del mundo, ¿no? Entonces, en este momento es súper difícil, o sea, es casi imposible ir a una bienal y no encontrar representación de artistas indígenas, lo cual es importante. Sin embargo, y tal como nosotros lo hemos pensado, hay unos lugares también como de cierta sospecha, y es que un poco viéndolo de manera histórica, la presencia de culturas no occidentales en los circuitos internacionales del arte, eh, tiene un paralelismo con la emergencia a finales de los 80s y los 90s con las políticas neoliberales y la transición hacia lo que algunos han llamado el multiculturalismo neoliberal, ¿no? Entonces, hay un paralelismo en términos de cómo el mundo se transformó en los 90s con la transición entre el mundo bipolar y multipolar, en términos, por ejemplo, de la descentralización del mundo del arte. Todas las ciudades empezaron a tener diferentes bienales de arte, los museos descentralizaron sus colecciones y las narrativas de los, digamos, de los cánones eh, europeos, del canon europeo, la historia del arte y anglosajón en general, fue un poco como fragmentada y descentralizada, ¿no? Entonces, por primera vez, los museos, los curadores, todo el mundo empezó a hablar de prácticas no occidentales, ¿no? Entonces empezamos a ver en museos más representación de artistas africanos, de las diásporas, del sureste asiático, latinoamericanos, y entre todo esta constelación, una emergencia muy fuerte del llamado arte contemporáneo indígena.
Esto es parte de un fenómeno, pues, y también de una lucha y resistencia histórica de los pueblos originarios. Sin embargo, hay una especie, lo que hemos visto como una especie de paradoja entre esta fuerza, la fuerza, digamos, del mundo de la indigeneidad o del mundo indígena y las infraestructuras del mundo del arte que por lo regular pues continúan capitalizando esta diferencia desde la posibilidad de nombrar esos lugares, digamos que podríamos llamarlos de otra edad y tal y tal. Entonces, las prácticas indígenas siguen de alguna manera en tensión con fuerzas de una especie de la taxonomía moderna y de las formas de representación de la llamada diversidad, ¿no? Entonces, digo todo esto porque de algún modo nos gustaría pensar que infrasónica nace como una respuesta a esta especie como de insistencia de universalización de estas otras voces, ¿no? Entonces, y por ahí es que va también la relación con lo sonoro. La práctica para nosotros es infrasónica en la relación entre lo sonoro y las culturas no occidentales o indígenas tiene que ver con que creemos que en los registros sonoros se encuentra configurada, depositada un conjunto de conocimientos y de formas de hacer mundo que no pueden ser completamente traducidas por la lógica curatorial hegemónica, o digamos por la institución o la infraestructura del mundo del arte. Y esa intraducibilidad para nosotros resulta muy productiva, ¿no? Y cuando digo intraducibilidad, no estoy hablando como de algo que no se puede pensar o no se puede tocar o que se queda así como un poco como exotizado, sino que la intraducibilidad y también el silencio como un lugar desde el cual creemos que estas prácticas se enuncian, ¿no? Entonces, como infrasónica, hemos pensado en pues articular un archivo, en la medida de lo posible comisionar piezas con artistas practicantes de los mundos no occidentales indígenas que puedan hablarle a esto, ¿no? Y eso es algo importante y creo que tiene que ver también con con la forma en la que articulamos el discurso curatorial. Y es que si ustedes ven, y Eloísa y Sam van a ampliar en esto, Infrasonic, aunque tenemos bastante texto y hay, digamos, una forma de discursividad, intentamos en la medida de lo posible no racionalizar o no introducir una especie de lógica explicativa por cada una de las piezas, sino que lo que hacemos es que cada una de las piezas que tenemos en infrasónica se enuncian desde un lugar que es, bueno, siempre tratamos de privilegiar lo sonoro y cuando incluimos texto, lo hacemos tratando de pensar en conversaciones o en formas incluso un poco como encriptadas de articulación del texto. Entonces, por ejemplo, hay piezas que tienen sonido, pero que luego hay poesía o hay fragmentos de textos, ¿verdad? Que no necesariamente tienen la forma de un ensayo. Y esto nos ha parecido, pues por un lado es una forma, podemos hacerlo porque podemos experimentar y no tenemos las restricciones pues no sé, como de un museo, o no dependemos de grants, ¿verdad? De proyectos. O sea, todavía tenemos un nivel de libertad para hacer lo que hacemos que nos permite, pues, pensar en estos formatos, ¿no? Empezamos entonces haciendo lo que nosotros llamamos waves y ahora lo hice hablar un poquito de la estructura. Cada wave es una edición, entonces tenemos 3 ediciones al año y cada wave contiene un grupo de colaboraciones. Estas colaboraciones son por lo regular con artistas, pero también hemos trabajado pues con académicos, con ensayistas. Por ahí una de las primeras colaboraciones fue con Karen Barad, que sé que también trabaja con ustedes. Entonces, eh, y todo esto ha funcionado hasta ahora a partir de redes de apoyo, de amistad, de complicidad. Y bueno, es una manera de trabajar. El acceso a la información y a todo lo que a los archivos de Infrasónica pues es abierto. Y ahora pues desde hace tal vez un año hasta acá, hemos empezado a hacer algunas cuestiones como más concretas, colaboraciones con espacios, estamos pensando también en proyectos curatoriales y algunas cosas que amplíen un poco el trabajo. Es un buen momento para las prácticas sonoras.
diría yo, en los últimos años hay como más apertura, hay más exhibiciones sobre arte sonoro. Una de las cosas complicadas de lo sonoro cuando no es cuando es en un espacio expositivo, por ejemplo, es que se piensa que trabajar con sonido es fácil o es más barato, ¿no? Y por lo regular es todo lo contrario, es súper complicado hacer exhibiciones con arte sonoro y eso ha sido uno como de los retos ahora para trabajar en espacios, ¿no? Eh, lo voy a dejar por aquí ahora para pasarle la palabra a Elo y luego vamos a seguir platicando. Hi, hi, everybody. I'm sorry for this English intermission in a talk that is going to be mainly in Spanish, but I apologies. If it's okay with you, I'm gonna share my screen so that I can sort of guide you a little bit through infrasonica.com. Basically, I'd say we spent quite a long time at the beginning thinking about a platform or a website whose sort of main component is so much visual and is usually visual, could host sound. It could be welcoming. It could be inhabited by sound first and visual second, in a way. And I find that the first question that we asked ourselves were very much the ones that keep being very interesting for us to keep thinking about. So why digital, and how we can exploit the digital at its best? What is a platform? How do we continuously make the platform serve like a sound experience? We found ourselves not to have many references. I found in the sort of research we did at the beginning, it was interesting to see how little reference we had in terms of platforms that had to deal with sound publishing in the way that we thought of it. At the end, we worked with a very interesting studio hub based in New York and Helsinki, and we found ourselves in conversation with the designer. I think quite going quite beyond design only. This was a very collaborative sort of conversation, and I don't know if you had the chance to go through infrasonica.com, but this is it. And we basically thought of it as a continuous content experience and a continuous sound experience that follows you through your navigation. As Pablo was mentioning, our editorial line and our editorial structure reflects onto the structure that we have here. I'm scrolling down to the very first current that we published. So our yearly editorial line is called a current, that is made of 3 waves within it. They correspond to issues. Each one of them is composed by sound pieces, planetary conversations, essays, and in forms of content that we continuously try to stretch in definition and stretch in sort of experimentation. What we wanted to really achieve with the platform is, again, to have an experience of sound that sort of trumps visual and is accompanied by that of language in a way. So you'll find, as you say, very little visual, which is a bit strange, I find, or strange in usual contemporary art publishing, but it's something that we always keep an eye on and keep control of. The editorial line is usually structured in essays that follow every edition and go through and are sort of compiled as a sort of a collection of essays that then go and close up a current and close up a year. What we really wanted to approach, and we structured it in our sort of explore section, is a navigation that extends beyond sort of hierarchies of content, hierarchies of typologies of content, hierarchies of authors, of locations, of geographies. And this is something that our explore section is made for this. So we find threads and we find red lines throughout content and throughout the waves and the currents that you can
that our users can always sort of find and on and newly again. The sound experience follows you throughout your navigation. So once you play a sound, that it keeps following you until you play another. You can't, and basically sort of sound populates the platform. I'm gonna leave talk about editorial and diving into a bit deeper into the content, into a selection of content to Sam. Gracias a Luisa y gracias a todos y todos por estar. Ahora vamos a echar un vistazo a nuestro archivo y escuchar un poco de las obras, ¿no? De las piezas. Y vamos a empezar con nuestra primera wave bajo el current realismo sonoro que publicamos, donde publiquemos un playlist de Lorenzo Ayapán. Lorenzo es un poeta, actor, profesor del idioma mapuche, pero también es conocido como un yunche o el hombre pájaro. Y para Infrasónica, la artista Patricia Domínguez nos compartió parte de su investigación y trabajo con Don Lorenzo, que consistía en 14 tracks o básicamente ejemplos de los sonidos, los cantos de los pájaros que comparten tierra y aire con Lorenzo, ¿no? Lorenzo dice que ningún pájaro canta por cantar, que quiere decir básicamente que están constantemente avisando, dando noticias, como siendo la voz del bosque, ¿no? Y las imitaciones de Lorenzo de las aves son como una forma de resistencia y memoria ancestral, y ahora, bueno, vamos a escucharlas. Su polluelo se le muerde y por eso llora. Maicoyo. Y hay otro que primo hermano de él que se llama Cono, el mapuche, la torcaza. Ese desapareció por el abono químico en la pradera. Entonces su onomatopeya así. Cucuyem, cucuyem, tar, 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 cucuyem, tar, 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 cucuyem, cucuyem, tar, 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 cucuyem, cucuyem, tar, 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 cucuyem, cucuyem. Gran abuela era, me dejó una buena herencia, pero vino alguien, envenenó la tierra, murieron los gusanos blancos, las lombrices, y no tengo alimento y me fui. Árboles nativos, universo montañoso, mitad árbol, mitad suelo, el charo. Charo, 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 charo. Charo, 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 charo. Charo, 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 charo. No hay árboles nativos donde anidar, donde estar, y por eso me he ido a otro lado, y mi canto es como la metralleta. A lo mejor eso tenía que hacer, defender lo que era mío, defenderlo. Charo, 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 charo. Charo, 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 charo. Charo, charo, charo. Es como la metralleta de Che Guevara, por decirlo así. Es el pájaro charo por la ausencia, por la tala del bosque nativo, no hay donde posar. Entonces el lugar donde yo nací se llamaba Ruca Teraro, el hábitat del pájaro charo. ¿Por qué canta? ¿Por qué toca así? Es que echo de menos la brisa del bosque, su humedad, echo de menos su humedad y todo eso. Por eso canto así. ¿Y por qué hace así? Porque echo de menos mi polola.
Son todos como entretenidos. Y te árbol y te suelo. El tuque. Dagayo, uchabi, winite. She was. Yes. Aquí, don't you. Ya, ¿qué más? Por ejemplo, está Chile, Chile. Entonces yo teoría bajaril. Comer, quiere decir es bueno. Comer, comer. Es bueno los pibes, bueno la malla, bueno el solo, bueno los peces, bueno. Cocoyev, Cocoyev, Cocoyev. Aquí. Gracias. Bueno, vamos a seguir ahora con otra pieza que publiquemos en el primer Wave, que es del, pues ahora ganador del premio Pulitzer, Raven Chacón. Raven es músico y profe de música, es de Fort Defiance, Navajo Nation, que es decir, como tierras navajos. Raven nos compartió Singing Toward the Wind Now, Singing Toward the Sun Now, cantando hacia el viento ahora, cantando hacia el sol ahora, que consistía en grabaciones del viento y de las vibraciones de torres del servicio eléctrico en el desierto, que Raven alteró usando diseños geométricos tradicionales de tejidos y pinturas navajos. Y ahora vamos a escuchar la obra de Raven.
Antes de que Sam continúe, solo un par de notas de las dos piezas anteriores. Nos pareció interesante escoger estas dos porque, bueno, son piezas obviamente muy distintas. Si van al website van a ver que con Lorenzo Ayapán, el hombre pájaro, hay como botones tipo snippets, entonces ustedes pueden pues presionar diferentes botones y diferentes sonidos de onomatopeicos de pájaros van a aparecer, ¿no? Con don Lorenzo nos pareció importante rescatar este archivo sonoro de la práctica de Lorenzo, ¿no? Que fue mediado por una artista chilena bastante conocida, Patricia Domínguez, que ha estado trabajando con Lorenzo desde hace ya bastante tiempo. Y esto creo que habla un poco del tipo de trabajo que hacemos. Por un lado es un archivo sonoro casi que de una práctica tipo contraetnográfica, y lo segundo, que es Raven Chacón, es pues una pieza de un artista que tiene ya mucho rato estar trabajando en el mundo del arte y del arte sonoro. Como Sam decía, ganó el primer Pulitzer para músicos que fue entregado este año, lo ganó Raven. Y antes era parte de un colectivo que se llamaba Post Commodity, que también pues estuvo circulando bastante. Y si ven esta pieza y van al website, hay una imagen de la escultura de Raven. Entonces la pieza es una pieza sonora, pero también es una escultura que fue colocada en el desierto a partir de los patrones del textil navajo, ¿no? Entonces es un poco la relación entre el viento y el, el polvo del desierto, por decirlo, y electrónico, ¿no? Entonces hay una cuestión también que esta pieza fue una de las piezas primeras que presentamos y nos parece que informan de una manera como muy especial lo que nosotros entendemos como realismo sonoro, ¿no? Estas prácticas de lo sonoro que tienen un lugar que se enuncian desde un lugar de intraducibilidad, ¿no? Hay algo casi enigmático en la pieza que creo que es muy cautivador. Gracias, Sam. Bueno, gracias, Pablo. Ahora vamos a seguir también bajo el corriente del realismo sonoro. Cerrándolo, de hecho, fue una obra que puedo, o sea, quiero decir que puede ser mi favorito, o sea, de todo lo que hemos publicado. Es de un artista noval, Noé Martínez, que se llama La Obsidiana y el Mar. Y bueno, es un tipo especial de encantamiento, poema, pieza sonora y que ha hecho junto con la ayuda del compositor Alberto Rubi. Y nada más, pues a escucharlo ahora. Movimiento del viento. Incacuali, Tanuño, Sempa, Nacalchistok, Payaya, Xihuitl, Quena, Nipiasqui, Muestra pal TikTok, Pacochilistlik, Mocuapoloctoc, Seyok, Nenemidistri, Kempatech, Sepa Pacochis, Sempayok, Nahui Imani, Cuatzatzaki, Ishineneni, Yolik Pa, Aetepet, Kenkiti Asiko, Pacacahuastic, Kenakia, Incanimi, Shimatic, Kenikitistok,
Taque, Napiski, Yapantili, Panaiseiti, Tatech, Panoca, Tasempa, Inca, Tlacaguanostri, Nistok Walistic, Yamaniki Nepanuco, Tati, Moistiticpac, Patlanto Xitenic, Guayayawik, Yaqueme, Necoscatlán, Nehuichihuayán, Netampamolón, Tillazoctich, Yayawil, Nochitlacayo. Lo peor de ti, Nuño, es que reencarnaste en la misma época que yo, que tuviste que atravesar en el sueño extraviado de otras vidas, en el que me acorralo para dormir, después de 4 horas de gritos y pasos lentos en la ciudad monstruo. ¿Cómo llegaste hasta este rincón que yo mismo no conozco? ¿Cómo estás en la región que yo tenía que descubrir en mi soledad? Te me adelantaste, eres otra vez un intruso. Estoy seguro que te acuerdas del Pánuco. Te reflejaste en los dientes negros y afilados de los señores de Coscatlán, de Tampamolón, de Huichihuayán. Después desenegreciste todo el cuerpo. Te conozco, te reconozco. Tienes en la cara el mismo gesto con el que mataste al abuelo del padre, del abuelo del abuelo, del padre del abuelo, del abuelo del padre, del abuelo del padre de mi padre. Nikiximati, Tipia, Sosoyalaca, Timiki Coli, Icoli Tata Nicoli, Tata Icoli, Nicoli no Tata, Ixtaya Nesishiwit, Tequiti Pánuco, Sempualihuasen Sontre, Mapacolocten, Panishishiwit, Istowan Pacuba, Pa Haití, Pa Antillas, Inca Quema Tlamati, Tlaqui Onca, Moki Itiki, Nistoki, Simolti Hueyat, Inca Tena Nochipa, Pamapa, Celitequipanocquen, Techtocuali, Titocalía hasta Michoacán, Huacaquimpa, Nacé, Chapali, Tech, Quihualeque, Titequemillac. Tlaquemenepa, Sinsunsan, Inca Nimati, Nitlapaki, Keniquitimati, Sequinsin, Camalniquia, Poluaquema. Sepolúa, Nehuetzin, Nochiquimaquin, Nimiximati, Nuño, Quiampaya, Axcamanalistli, Tehualequen, Yeguaya, Ticamaltic, Millaquinitistlan, Papantaya, Icaquin Mix, Calqui, Pamillac, Mahuistic Electrónicos, Machili, Millac, Hueyel, Toquipía, Macuali, Pohuahuilistli, Netía, Sempa, Nacaltistok, Quetlamati, Patlaqueta Inca, Queyaya, Tlanacalistli, Inca Niximati, Nepan Tlaminiki Nitlacayo, Nipati Ixtoc, Yatimati Tisto Cuitlapa Cortés, Paque, Inca, Aki, Quitac, Mochingaderas, Amo Yolúa, Yajawa, Sechicuami Tonali, Nochipa, Axcanalistli Tistoc, Timillac Hueltoc, Huancaquetzi, Natepa Nochi Quesla, Patlacami Netlacate Tlamati, Cepampa, Quicuapolocten, Itlamaniki, Quemaquimaque, Nochi Nimatin, Tlatani Nuño Nochipa, Timaximatin, Nimix, Quiquiximaque, Quemaxihuitl, Timiquimaki, Quematzi, Quemacochilistli, Icuacaneti, Timitz Temua, Ticuaranqui, Isti, Inca, Quimaquiconque, Tlemaquicacuagua, Timacaqui, Inca Cualitli Neta, Nochi Colica, Patehuanten. Y bueno, pues continuando, estamos conscientes de la hora, así que falta 2 piezas. Quizás podemos como escuchar como de 1 o 2 minutos de cada uno. Y bueno, vamos a continuar con una obra de la Quinta Wave, que era bajo el current material libre, cuando y donde Muhammad Safa conversó
con Rim Shadid, las futuridades rítmicas de la música laboral y devocional de la península árabe y de África del Norte. Un titulón que Safa también aportó con la Wave Track, que con cada wave está acompañado con un track que sea más en la dirección de la música, ¿no? Y la pieza se llama Al-Qadir, de su álbum Ibitalat, que especula sobre tradiciones auditivas y musicales de la península árabe y el norte de África, y que vamos a escuchar a como 2 minutos ahora. Gracias. Y bueno, pues ahora vamos a terminar a escuchar con un extracto de una pieza de la artista coreana Nadoy, que actuó en directo, en vivo, en Mutter, Ámsterdam, durante Come Hell or High Water, que era un expo de Simon Shim Sutcliffe y Rosario Alinat, y está hecho por grabaciones que Nadoy
Ok. Gracias por escuchar. Es rarísimo porque no podemos ver a nadie, entonces no sabemos si están escuchando. Eh, sí, solo para, rapidito, para abrirlo ya y platicar, que sé que estamos fuera del tiempo. Esta nos pareció una selección que podía funcionar para dar un poco como una mirada general de lo que hacemos y de cómo lo hacemos. Noé, como vieron, trabajando un poco a partir de la cuestión del ritmo y de la poética de los lenguajes indígenas. Él, bueno, es purépecha y ha pensado con mucho la cuestión de la colonialidad y el lenguaje, y a partir de eso, en Infrasónica lo que tenemos es un poema en náhuatl y en español traducido, y luego la pieza sonora. Luego, pues, Mamá es una pieza compleja, increíble, es de mis favoritas en la web. Tiene un trabajo a partir un poco de formas de estudios como muy serios, diría yo, de ritmos del norte africano, sobre todo como una tradición de cómo los tambores funcionaron, los tambores y el ritmo y las superficies de los barcos funcionaron como plataformas para mantener formas de conocimiento a partir del ritmo, ¿no? De comunidades de diásporas desplazadas. Y esto en relación, por ejemplo, con toda la movida techno en Detroit, pensando, por ejemplo, en todo lo que, todo el cuerpo teórico, por ejemplo, que desarrolla Steve Goodman, y la idea de la vibración y de los ritmos, ¿no? Como una forma de sonoridad no cognitiva. Y por último, Nadoe no está en la web, por eso es que usamos SoundCloud, porque fue una colaboración reciente que se presentó en Mutter, en un espacio de arte en Ámsterdam. Entonces, pues la pieza va a estar próximamente en la web, y por ahora fue comisionada y presentada en un espacio en vivo. Entonces, bueno, eso y pues abrimos si quieren un ratito. Bueno, millones de gracias a los tres por por este viaje, por esta experiencia. Es un gusto. Estaba aquí en casa apagando la luz durante esos ratos y dejándome llevar por la profundidad, ¿no? La cantidad de capas de complejidad que tiene cada uno de los audios. Y bueno, hay muchísimas cosas de las que os preguntaría y me encantaría hablar. Creo que esa idea de la intraducibilidad, o cómo al final hay un acto de resistencia cuando hablamos de la escucha, o como toda esa idea de cómo la escucha o la grabación del sonido está siempre relacionado con una práctica situada, con algo que ocurre en un determinado lugar, en un determinado momento, resuena muchísimo con la manera en la que entendemos la ecología nosotras, y me parece muy importante reivindicar desde estos procesos de experimentación otra, ¿no? que rompen con esta especie de tiranía de lo visual, ¿no? En la que estamos acostumbrados en las sociedades contemporáneas, y crean una sensación extraña, ¿no? Hay una sensación de extrañeza que acompaña a todos los trabajos, que acompaña a toda la propia experiencia, ¿no? Incluso hay palabras que suenan extrañas, hay gestos que son extraños. O sea, me parece que hay algo que está ocurriendo siempre, que algo que es común a todo, y es lo extraño, ¿no? Una extrañeza, porque en realidad lo que está ocurriendo es que se está desplazando la mirada del que escucha, ¿no? Se está poniendo en un lugar incómodo al que escucha también. Y quería preguntaros si esa condición de extrañeza, que creo que también es la que quizás se está reivindicando, ¿no? Desde las queer ecologies, desde pensar en lo otro, desde pensar en lo extraño, desde pensar en lo diferente, y que ahora está apareciendo, si creéis que también puede haber una educación hacia lo sonoro, ¿no? Que también nos acerque a vivir esas experiencias y a convivir y coexistir con esos modos otros de percepción, ¿no? Como creo que estamos en el inicio de una nueva lógica de escucha, de una nueva forma de enfrentarnos a la obra, ya no tan categorizable, ¿no? Como hablabas al principio, Pablo, ¿no? Como que rompe esas taxonomías de la modernidad y que se pierde un poco en otras formas de ser. Y partiendo de ahí me preguntaba, ¿no? Si yo escuchando estos relatos, si yo escuchando estos sonidos, puedo educar un sonido de lo diferente, ¿no? Puedo educar una escucha o una atención de lo diferente.
y si creéis que eso es posible y cómo es desde vuestra propia experiencia, ¿no? Cómo se educa ese oído, ¿no? O cómo se aprende también a escuchar de lo otro. Gracias, Gabriel. Ah, s- no, me parece, es una pregunta muy acertada. El tema de la cuestión, un poco como de la, sí, como de la familiaridad o extrañeza, ¿no? En relación al, a lo sonoro, que no es lo mismo que lo audible, ¿no? Y por ahí es que, por ejemplo, que esto no lo tenemos resuelto, ¿no? Es parte un poco de lo que venimos pensando. ¿Cuáles son las posibles formas de involucrarnos, de generar agencia desde lo sonoro a partir de cómo nos relacionamos con el acto de escucha, ¿verdad? Con lo que podemos escuchar, ¿no? Y bueno, yo diría que en varios niveles hay una cuestión, por ejemplo, ahora, y que lo mencionamos en una de los Corvins de Infrasónica, en The Guardian, ahora con la pandemia, hace un par de años hubo una nota sobre una especie de ola de silencio que empezaba en Asia y se movía y se podía casi que graficar, ¿no? Porque, bueno, viste que todo cerró, no había tráfico, las fábricas tenían un ritmo distinto. Entonces, objetivamente, el mapa sonoro, el paisaje sonoro del mundo cambió, ¿no? Durante algún tiempo, por lo menos. Y entonces había más silencio, ¿no? Había una especie de silencio, había una sonoridad distinta, ¿no? Entonces, claro, había toda una cuestión ahí con qué es lo que podemos escuchar en esas formas de silencio, que al final no es silencio, el silencio como tal es un registro distinto, no es la ausencia de sonido, ¿no? Eh, que es un poco lo que pensamos, por ejemplo, cuando pensamos en intraducibilidad. Lo intraducible no funciona desde la ausencia del significado. Hay significado en lo intraducible, un poco con lo que decías, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de la escucha sí tiene que ver con tal vez con un poco como una forma de paciencia que tenemos que cultivar con un tiempo, con una temporalidad distinta, ¿no? Porque lo primero que sucede cuando escuchamos, y a todos nos pasa, es que, claro, estamos acostumbrados, bueno, el régimen visual privilegia, pues, obviamente lo visual, y el régimen sonoro privilegia lo sonoro. Y por ahí hay un debate interesante, por ejemplo, entre lo que puede existir entre lo sonoro y lo visual, ¿no? Formas como auráticas, ¿no? Y eso tiene que ver con educar un tipo de percepción que no está cultivada en nosotros y que toca pues eso, desde la paciencia diría que también desde el disfrute, ¿no? Y por eso es que tal vez desde Infrasónica intentamos en la medida de lo posible no aleccionar sobre las piezas, como decir, bueno, esto va así y lo que toca es esto, ¿no? Que pasa mucho en el discurso curatorial, ¿no? En los textos de sala, en las exposiciones, y hay como te hace sentir un poco ansioso al final, ¿no? Porque sentís que hay algo último, como una especie de verdad última que hay que descubrir, ¿no? Yo diría que con el sonido funciona de otra manera. Lo que toca es cultivar la paciencia y el disfrute del instante, ¿no? Y ahí creo que está un poco el secreto. Con algunas piezas es más fácil que con otras, ¿no? Eh, pero sí, yo diría que por ahí, y bueno, eso, hay personas que lo han trabajado mucho, de manera mucho más estructurada. Brandon Lavelle ha trabajado mucho la idea de la escucha y lo sonoro, que también es un colaborador. Sí, no sé si eso más o menos responde. Sí, totalmente. Y hay algo que me interesa mucho de eso. Nosotros cuando planteamos todo este intento de acercarnos a una ecología poshumana o a acercarnos a una ecología que rompe a lo humano, que lo saca del centro, ¿no? Creo que es justo dislocar esas ideas asociadas a lo humano, ¿no? La linealidad del tiempo, como creo que si deconstruimos eso, podremos deconstruir
lo que es humano dentro de la construcción occidental y moderna. Entonces, me gusta que incluso las piezas que habláis, que son como contraetnográficas o contraantropológicas, son deshumanizadas porque no entiendan a ese humano, ¿no?, como centro, o a esa idea de lo humano como algo que establece el ritmo, el orden, ¿no? Son casi como rituales auráticos, mágicos, exorcismos, ¿no?, que están en un plano que no es ni visual ni sonoro, casi te diría, está como en otras dimensiones. Quiero dejar un ratito para que las personas que están en Travesía, si quieren, puedan también participar, porque me parece un regalo teneros, pero sí que me surgía una pregunta, ¿no?, de cómo al final también en esa relación de la que hablabas antes también, Pablo, entre colonialidad y lenguaje, ¿no?, como esa idea del lenguaje como algo que explica, que narra, que tiene un inicio y un final, que crea una trama, ¿no?, de la que estamos acostumbrados y de la que también hay que deshacerse. Luego se está reivindicando mucho la idea del storytelling, ¿no?, como una práctica de composición de narrativas, de relatos, de cuentos, como la propia práctica performativa del crear mundo, ¿no?, del hacer mundo. Y es curioso cómo, para mí, al escuchar vuestros registros, empiezo a entender que la escucha y que el registro del sonido no es una práctica objetiva de poner un micrófono, sino que tiene mucho de crear mundo, ¿no?, que tiene mucho de storytelling, contra la idea que tenemos de que es un registro de lo que ocurre, ¿no?, como que no documenta la realidad, sino que produce una realidad otra. No sé si en este sentido tenéis bueno, cómo trabajáis con las artistas en la manera en la que ubican el micrófono o la herramienta de registro, no como algo que solo recibe, sino como que produce. No sé si me estoy explicando. Sí, sí, te entiendo. Yo creo que sí, puede ser que tal vez pueda ampliar un poquito más en términos de cómo se colabora con los artistas y se estructura la pieza para infrasónica. Lo cierto es que sí, hay algo que tiene que ver sí, con la construcción de mundos, ¿no? De, de registros sonoros que te pueden transportar un poco como sí, a formas como de agencia, de producción de realidades, ¿no? Eh, y creo que esa es parte de la cuestión. Algo que tal vez es importante mencionar con el sonido es que aunque nosotros entendemos lo sonoro como una forma también de tal vez de resistencia un poco a los secuestros semánticos de las culturas indígenas por parte como de discursos más grandes, ¿no? Lo sonoro es de alguna manera está relacionado con todos y también está colonizado. Entonces, nosotros no pensamos tal vez lo sonoro desde no usamos el término descolonización como tal, pero sí que pensamos en formas de sonoridad que, que puedan pues establecer puentes o diálogos con mundos no occidentales e indígenas, ¿no? Pero es importante mencionar que no es, como tú dices, no es simplemente transportar esto a esto otro, ¿no? ¿No? Trabajamos mucho con artistas que se enuncian desde lo indígena, pero no exclusivamente, ¿no? También trabajamos de alguna manera, un tipo de nómadas, ¿no? De agentes que están un poco en el medio, que se mueven de un lado para otro, artistas que trabajan con mundos indígenas, pero que son mestizos, por ejemplo. Y eso tiene que ver un poco con esta forma pues, que tú mencionas, que tú relacionas con el storytelling, pero yo diría también eso, con una especie de esencialización de los lugares comunes, ¿no? Que en temas de discursos no occidentales me parece que es súper importante, ¿no? Y bueno, para agregar una palabra final a esto, como del lado editorial, como en términos como firmes, o sea, como Pablo dijo, no estamos tan interesados en decir que sí o sí, sí o no, esta sí cuenta como no occidental, esto no cuenta.
y que en alguna manera yo creo que, porque sí trabajamos con artistas que sí trabajan de sonoro o tal vez no, pero están interesados en cómo empezar a producir obras sonoras, ¿no? O funciona, mejor dicho, un poco como un Rorschach test, ¿no? Que sea para el artista o para quien sea lo que lo ves en el proyecto. Y es súper interesante para nosotros saber cómo la gente reacciona a nuestra plataforma, las líneas editoriales. Y bueno, como ustedes que han escrito a nosotros, que desde el ecológico, hay gente que, o sea, desde la indígena, hay gente, artistas, hay creadores desde muchos backgrounds que vean Infrasónica y dicen, bueno, este está sí o sí perfectamente como adecuado para mi obra, para mi proyecto, para lo que sea. Y es siempre fascinante para nosotros. Y yo creo que también es o sea, resultado de que no estamos definiendo estas cosas tan rígidamente. Y sí. Sí, totalmente. Al final es como tampoco categorizar la propia práctica, ¿no? Como dejar que haya una apertura a la experiencia sonora y dejar que se cuelen formas de experiencia artística que acaban en lo sonoro de muchas maneras, ¿no? Gracias. No sé si, Carol, si queréis abrir las preguntas y si Sí, hay alguien que quiere preguntar algo. hay alguna pregunta de esta aquí, así que se va a Vale, acercar y os va a preguntar el mismo, ¿vale? venga, súper. Hola, hola, muchas gracias por la exposición, por todo el trabajo de archivo, ha sido bien interesante. Y hay algo que, perdóname, yo soy Carlos Arroyo, artista visual de Ciudad de México. Este, Estaba pensando justamente lo que mencionaba Gabriel, como la escucha, como no solo una recepción, sino también una producción, como el productor de algo. Y se me hace enriquecedor como ver toda la plataforma y el proyecto que ustedes tienen para pensar como la multidimensionalidad de la escucha, que no solamente es un efecto de recibir, sino también un efecto transformador en términos como de el quién puede ser escuchado o también los efectos que puede tener sobre el cuerpo, como en la pieza de Noé Martínez y Alberto Rubí, que la dimensión de, ¿cómo decir? Pues de lo sonoro también se puede percibir en lo corpóreo, más allá de solamente una escucha pasiva, sino que más bien es una escucha que se puede sentir a través de la corporalidad. Y y pues más que una pregunta era como un comentario, o sea, como que el proyecto me ayuda a pensar como la multidimensionalidad de la escucha y los efectos de la escucha, pero no solamente de quien recibe la escucha, sino también de quién es escuchado. O sea, como pensar en que no solamente hay incidencia en, en, en quien escucha, sino también en quién es escuchado. Y creo que ahí radica la reconfiguración de, como, ¿cómo decir?, de esta linealidad de la modernidad. Y pues nada, ha sido muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias. Solo para contestar rapidito, en efecto es eso. Yo diría dos cosas. Una, como bien dices, la práctica de la escucha y que lo mencionaba con mamá, con la pieza de mamá, no tiene que ver exclusivamente con un proceso cognitivo y ahí reside posiblemente el poder un poco de lo sonoro, ¿no? Tiene que ver con formas de corporalidad, no, o sea, por ejemplo, de nuevo, como el tema, por ejemplo, del jungle, ¿no? Y de todo el movimiento como a partir de la diáspora jamaiquina en el Reino Unido, ¿no? El ritmo y cómo las vibraciones se te cuelan en los huesos, ¿no? Y lo puedes sentir. Hay algo muy poderoso en esto, y hay algo muy poderoso en la posibilidad del sonido de esa manera, que también ha sido usado, por ejemplo, para la guerra, ¿no? Y para el espionaje, etcétera, etcétera. Como la cuestión del infrasonido.
Entonces, pero estas formas de sonoridad que se te cuelan en el cuerpo, por decirlo de algún modo, son poderosas y son importantes de pensar. Y lo segundo, se me olvidó, ¿eh? Voy a recordarme. Lo tenía acá y se me fue, se me escapó. Mencionaba, si por aquí todavía puedo decir algo, mencionaba tal vez como la potencia política de pensar la escucha, no solamente de quién escucha, sino también quién es escuchado. O sea, como no solamente hay una transformación de quien escucha, sino de quién es escuchado. Sí, sí, gracias. Lo que quería mencionar con esto, y que es tal vez abrir una caja de Pandora, es que una de las cosas que toca pensar, más allá del arte y de lo sonoro, es que una de las formas, uno de los problemas, creo yo, con las formas de ciudadanía liberal y de cómo se piensa el multiculturalismo, desde esa configuración, es que seguimos pensando la ontología desde la articulación de la voz, es decir, desde la articulación de un discurso identitario, ¿no? Entonces, y eso es sonido, eso es voz, digamos, es lenguaje, ¿no? Entonces, la ciudadanía liberal y el multiculturalismo está estructurado paradójicamente desde la articulación de la voz, ¿no? De la posibilidad de enunciarlos, de decir quiénes somos, ¿no? Y eso es lo que pues el mundo, sobre todo anglosajón, entiende como identidad. Lo que tú dices es importante porque esto que tiene que ver con pensar a quién escuchamos, es entonces yo diría pensar a quién escuchamos y desde qué registro escuchamos a quién habla, ¿no? Y ese es un problema interesante que hay que seguir pensando. Y que, por ejemplo, escuchar la pieza de Noé te lleva un poco por estos lugares, ¿no? De una poética que se enuncia desde otro lugar, ¿no? Hay un proceso de significación, pero es desde otro lugar. Eso es, ¿no? Entonces no solo es la escucha, sino es, como tú dices, quién habla y también desde dónde, es que cómo estamos articulando, estructurando ese discurso, cómo le damos sentido un poco a ese discurso, ¿no? No sé si alguien más. No, por aquí Sí. me temo que no hay muchas más preguntas, pero no sé si queréis, comentar algo antes de ir cerrando o... Y podemos ir cerrando. Yo solo volveros a agradecer de verdad porque creo que es una experiencia bastante transformadora. No sé la gente de allá cómo la ha vivido, pero me parece como un punto de inflexión en la manera en la que estamos en el mundo, ¿no? Como que creo que ahora hay que reivindicar cada vez más otras maneras de percepción y de coexistencia. Y quizás esto último que dices, Pablo, es el principio de una posibilidad de un futuro, de un mundo deseable, ¿no? Como cambiar el registro desde donde escuchamos para dar agencia a quien habla, sea como habla, ¿no? Y sea como se expresa. Que creo que hay esa lógica de romper también la tiranía del discurso como única manera de producción de identidad, me parece súper importante. Y gracias a los registros que yo he escuchado hoy, puedo escuchar de una manera diferente a otras formas de hablar, ¿no? Otras formas de ser y de expresión. Entonces creo que es no sé, es muy transformador la manera en la que entendéis vuestro trabajo. Eloisa, I don't know if you want to add on something because we are here speaking in Spanish and I feel a bit worried, but No. This is my daily life with most of our artists. I get, I would say, 95% of everything that follow you along, and these are yeah, I don't know if I can add anything to that. I don't feel with that closing I won't add anything, but this has been a great occasion to talk about this again and to keep sort of keep discovering, keep our conversation open that is ongoing and never ending.
So thank you. I had here a note also that I found very interesting when you were speaking about Raven Chacon's piece, and maybe you can add on some about that, because when he produces the sculpture using also these symbols and these geometries, that creates also like a fissure in the space, and I love that relation between sound and a materialization of something that obstructs or makes sound reverberate in a different way. So I think that was very inspiring for me also to understand, makes it possible to expand or to be condemned or to be silenced. So how it is not only our political acts, but also the architectures and the spaces we configure can make sound exist or not. I don't know if you want to comment on that relation, because I found it really interesting. Absolutely. I think this relationship with the architecture that any sound piece and sound production also has is such a key component in Raven's work, especially, is such an intrinsic and necessary and condition to the sound production. I mean, what we hear is an abstract of an ongoing and ever-existing sound that whose production depends on the location, and whose vibrations and frequencies depend not just strictly, but really necessarily on the architecture and on the location that it's placed in. And it sort of records time, space, frequencies, silences, and anything that happens within that environment. So I think this sort of self-evident, or at least evident, connection is in Raven's among the most interesting, I'd say. But his work is quite extraordinary. But I think that the piece that he decided to present with Infrasonic was very much focused on that, and this is one of the sort of main reasons why he offered it to us and shared it with us, I believe. Thank you, Elo. So, creo que con esto podemos ir cerrando. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Creo que se ha creado esa constelación entre cuerpos, arquitecturas, espacio, política, sensibilidad que queríamos traer al espacio de la galería. Y creo que habéis llenado la galería de mucho contenido, y espero que la gente de allá lo haya disfrutado tanto como yo. Muchísimas gracias otra vez a Travesía 4, a Bajo el Sol, a Claudia, a Carol, que están por allí. Es una pena no poder ahora brindar con un mezcal con todas vosotras y poder salir a celebrar, que todavía tenéis todo el día por delante. Pero desde Madrid os mandamos un abrazo muy fuerte, y oigo por ahí sonidos que me llaman. Más sonidos en casa. Y Pablo, Elo y Sam, millones de gracias. Ha sido un verdadero placer, la verdad. Muy importante, muy urgente vuestro trabajo. Espero que sigamos colaborando y cuidaros mucho. Thank you. Muchas gracias. Thank Muchas you. gracias a ustedes. Gracias. Nos la pasamos muy bien charlando y bueno, acá estamos. Súper. Sigamos escuchando juntas. Venga. Un abrazo, Chao, un abrazo a todas en México.